Bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión de la agencia de prensa Palabra Multimedia. Soy Giovanni Krawinkel, el director de esta agencia. Se encuentra conmigo el presidente, Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Santiago y también presidente de la Sociedad de la Palabra Multimedia. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión, en esta Semana San Gabriel, que es la fiesta que hemos hecho por nuestro patrono de nuestra agencia y también de los comunicadores. Bienvenido, Monseñor de la Rosa. Qué bueno que está de nuevo con nosotros. Muchas gracias. Estamos, ya tú sabes, muy contentos y a tus órdenes. Yo obedezco todo lo que tú me dices, como tú obedeces todo lo que Laura te dice. Gracias, Monseñor. Pues nada, las palabras de motivación que siempre usted nos da al inicio de por qué estamos lanzando todas estas iniciativas y también de nuestra agencia de prensa. Pacho Bermeo, hoy se me ocurre comenzar presentándote como un ángel, un mensajero, un Gabriel. Siempre que se presenta al ángel, se presenta como un ángel que me cuida, como un San Rafael, como alguien que cuida al otro. Pero ángel en su sentido original significa el enviado, el mensajero. Pacho, tú eres hoy el mensajero. Eres el ángel, porque llevas un mensaje. El ángel para llevar un mensaje. Rafael lo llevó, Miguel lo llevó, solamente para citar los arcángeles, y Gabriel. Entonces Gabriel, como llevó el gran mensaje, el anuncio que dividió la historia en dos, antes y después de Cristo, ese ángel es el patrono de los comunicadores. En el fondo, aunque no lo sientan así, ni se sientan así, todo comunicador es un ángel. Todo comunicador es un ángel, es un mensajero. Por eso tú en tu ministerio, en tu servicio, apareces como un mensajero. Todos los seres humanos lo somos, todos. Por ser humanos nacimos con la palabra, y si es padre de familia, es mensajero. El primer mensajero de los hijos son los padres. Después vendrá la escuela, la iglesia, vendrán muchos, y vendrán la vida de los mensajeros. Entonces hoy Pacho se nos presenta ante nosotros como un mensajero, como un gran mensajero, porque es predicador. El predicador es un servidor de la palabra, un ministro. Servidor y ministro significa lo mismo. Y un predicador que, aparte de ser predicador, es comunicador. Todo predicador es comunicador. Y todo comunicador, aunque no quiera, es predicador, porque es un servidor de la palabra. A la palabra le damos tanta fuerza. La palabra tiene tanta fuerza. Esta sociedad de la palabra multimedia se define así porque todo comienza con la palabra. Todo. Los hechos comienzan con la palabra. Por eso damos la importancia que nosotros tenemos a lo que es la palabra. Pacho Bermeo es un servidor, un ministro de la palabra. Por lo tanto, es predicador, es comunicador, es mensajero, es ángel. Por eso le invitamos en esta fiesta al arcángel Gabriel, el patrono de los comunicadores.
el patrono específico de esta APM Prensa. APM Prensa está al servicio de la palabra. Nuestro lema es: todo comienza con la palabra y todo sigue por la palabra. Una frase que repito muchas veces es: la palabra da vida. Sin la palabra no se hace nada, pero la palabra mata también. Me gusta repetirlo, vuelvo a repetir aquí, Pacho. La gente dice: me entra por un oído y me sale por otro. La palabra, lo decía el otro día, los hebreos dicen: la palabra es dabar. La palabra va acompañada de dabar. Es hecho, es palabra y es hecho. Tu palabra hace parte de la fiesta de Gabriel, porque tú eres Gabriel, tú eres mensajero. En esta fiesta queremos celebrar a Gabriel como el gran comunicador, como el gran enviado mensajero. Todo comenzó por la palabra. El verbo se hizo carne. La salvación nuestra comenzó por la palabra, igual que la creación. Y Dios dijo: hágase. Y el ángel le dijo: Dios te salve María, llena de gracia. El Señor está contigo. De ti va a nacer el verbo, va a nacer la palabra. Nosotros queremos ir detrás de ese camino. Y te agradecemos a ti que te has unido a esta celebración. Y deseamos que esta palabra que la APM Prensa la lleva, tiene cosas escritas y tiene cosas verbales, por todos los medios que están a nuestro alcance. La palabra, gracias a Dios, la palabra es tan fuerte que Dios ha querido que la comuniquemos de todas las maneras posibles. Hoy Pacho nos va a comunicar su palabra por los medios de comunicación. Entonces, como no sé cuántos medios están metidos en esto, no voy a decir, sino nos va a comunicar su palabra. Pacho, bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros celebrando la fiesta de la palabra, del mensajero de la palabra, de San Gabriel. Permítame, que yo no puedo dejarme de decir, como dicen los dominicanos, excúsenme, dice: estamos en la fiesta de San Gabriel. Dice: monseñor, no es Gabriel, es Gabriel, San Gabriel. Estamos celebrando la fiesta del gran Gabriel. Muchas gracias, Monseñor de la Rosa, y a Pacho Bermeo, predicador colombiano. Yo creo que le tenemos que dar una cédula dominicana a Pacho, porque ha motivado a tantos grupos dominicanos, ha estado aquí en nuestra tierra, y como han visto en las últimas semanas, estamos subiendo cada domingo, iremos subiendo más contenido de Pacho en APM Prensa autorizado por él, para que esto llegue cada vez más lejos. Yo, cuando conocí a Pacho, la verdad, en una actividad de una parroquia, era una tarde de té, pero le tocó a Pacho predicar ahí. Yo: Dios mío, ¿y quién es este predicador? Yo no lo conocía. Y quedé cautivado con sus palabras, con la inspiración que el Señor le da a él, porque el Señor es que habla a través de él, su fuerza, sus técnicas comunicativas en su portal, en sus redes sociales. Así que le dije: necesito tu autorización para ponerlo en APM Prensa, y enseguida me lo dio. Y le dije: pronto haremos algo junto con Monseñor de la Rosa. Aceptó gustosamente. Y ahora tenemos aquí con nosotros a Pacho Bermeo, que nos va a hablar de esta gran noticia que el ángel Gabriel le dio a la Virgen María. Y esa noticia que para nosotros los comunicadores, desde que oímos la palabra noticia, se nos activan los motores. Bueno, pues es una noticia y yo soy comunicador, déjame ver qué hago con esa noticia. Pero esta noticia transformadora de vidas es diferente a todas las noticias que podemos dar cada día. Porque esta noticia que se dio hace 2000 años es increíble como hoy sigue siendo noticia de primera plana. Ahora, ¿por qué es noticia? ¿Qué pasó ahí cuando el ángel Gabriel habló con María? Bueno, de todo eso nos va a hablar ahora Pacho Bermeo. Adelante, hermano, bienvenido y gracias. Giovanni, gracias por la invitación y mi saludo muy afectuoso. Para mí es un honor poder compartir con su excelencia, con Monseñor de la Rosa y Carpio. Es una gran alegría el poder estar aquí con ustedes en APM, con las demás personas que harán parte de este conversatorio. Pues para mí una alegría especial y un saludo muy, muy cariñoso para las personas que van a estar participando, viendo, escuchando, recibiendo la buena noticia a través de esta grabación, a través de este encuentro, a través de este servicio. Así que para mí es una alegría enorme. Agradezco muchísimo la invitación que me han hecho y creo que pues ustedes tienen como el pretexto perfecto en esta semana para poder compartir un espacio como este,
porque ustedes están teniendo la posibilidad de encontrarse en medio de la celebración de los arcángeles, que será esta semana, y van a poder, además, como ha dicho su excelencia, el que podamos tener una oportunidad de reflexión en torno a la palabra que transforma la historia. A mí tal vez de las cosas que más me gusta de pensar en esa mediación, porque finalmente creo que esa es una de las claridades que hay que tener, y es que esto es una mediación, porque lo esencial es aquel que es comunicado, aquel que es llevado al otro, aquel que es, como decía Monseñor, la palabra, con mayúscula, la palabra. Y entonces nos encontramos con que Gabriel, el arcángel, se encuentra para mí tal vez la primera idea que yo quisiera mencionar es cómo la iniciativa es de Dios. Dios que da el primer paso. Cuando yo pienso en Gabriel, yo pienso en que es la manera en la que la narrativa del Evangelio nos cuenta que Dios toma la iniciativa. Dios que da el primer paso. En palabras del Santo Padre Francisco, Dios que primerea. Dios que es el que se encarga de buscar al ser humano. Y esto me parece hermoso, porque todo aquel que tiene una experiencia de la palabra, lo que hace, como diría el Evangelio y como diría el apóstol Juan, el amor no consiste en que nosotros lo amemos a él, sino en que él nos amó primero. Y lo que hace Gabriel es mediar el amor primero. El amor que se hace concreto y que nos muestra a Dios tomando la iniciativa. Así que a mí me parece hermoso porque María o José o Zacarías, esas tres anunciaciones que nos cuentan los evangelios de la infancia. En el evangelio de Lucas, la primera anunciación que se nos narra es la que hace el ángel a Zacarías en el templo. La segunda en el evangelio de Lucas es a María. Y la primera en el evangelio de Mateo es a José. Y entonces es hermoso porque es en medio de la cotidianidad de ellos. Lo que María estaba haciendo no era en la sinagoga. María estaba en Nazaret y estaba en su vida cotidiana. Y para mí, tal vez la gran primera idea, Giovanni, Excelencia y los demás, es cómo la experiencia comunicativa de Dios interpela la vida cotidiana del ser humano. No el ámbito de la piedad, no el ámbito del culto, no el ámbito de la religión, no el escenario propio dedicado al rezo o a la oración, sino que el Dios que se nos revela en estos textos del Nuevo Testamento lo que hace es acontecer en la ordinariedad de la vida cotidiana de estos que son primereados por Dios. Así que celebrar esta fiesta de la comunicación es celebrar que el Dios que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento es el Dios que se revela en la vida diaria. Es el Dios que quiere transformar nuestra cotidianidad. Es el Dios que quiere santificar nuestra vida ordinaria. Y eso me parece importante, ya que entre nosotros el único clérigo es su excelencia Monseñor de la Rosa y Carpio, y los demás somos laicos, pues nosotros tenemos que asumir que nuestro quehacer como laicos, en medio de lo que el magisterio de la Iglesia llama el orden temporal, es descubrir a Dios que se nos revela allí, que no está esperando a que María vaya al templo de Jerusalén, que no estaba esperando a que María fuera tal vez el sábado al atrio de las mujeres en la sinagoga allá en Nazaret, sino que Dios da el paso, busca, interviene, acontece en la cotidianidad para transformar la vida cotidiana en un lugar de salvación. Esa expresión tuya, esa reflexión tuya nos trae lo que es la vida cotidiana. Y tú decías, la mayoría de ustedes son laicos.
un servidor acentúa mucho, los que me están oyendo lo saben porque me lo han oído 100 veces. Ustedes son los protagonistas. Los protagonistas, me estoy riendo porque, por la frase popular, los protagonistas, como dijo el Papa Francisco, los protagonistas en la iglesia y en el mundo. Y entonces yo digo, la frase popular dice, el protagonista no muere. Yo puedo morir, pero los protagonistas no mueren, que son los laicos, que son los que tienen que estar activos, como tú dices. Y es así, es en la cotidianidad. Y el sacerdote lo ubica más en el templo que en la cotidianidad. Y la cotidianidad es protagonistas en la iglesia, de la iglesia y en el mundo, más en el mundo. La frase es muy buena. Dios se revela en la cotidianidad, en la política, la familia, los medios de comunicación, en todas partes Dios está ahí, Dios está presente. Dios está en los supermercados, menos en los supermercados corruptos, pero Dios está. También está ahí, no se mezcla, pero está ahí dando vueltas, está en la cotidianidad. Qué bueno que tocas el tema de la... Y a mí me gusta la idea, Excelencia, porque eso tuvo que haber generado una transformación muy profunda en la Virgen María. La gente cotidianamente, comúnmente en la iglesia, cree que María ya tenía todo claro, que María lo comprendió todo desde el comienzo, que María ya venía con un libreto, un chip incorporado en el que ella ya tenía conocimiento previo de todo, y claramente no es así. Seguramente, tal vez una de las cosas más grandes que tuvo que pasar en María fue justamente esta, una mujer que, como cualquier mujer judía, estaba acostumbrada a descubrir que Dios se revelaba en la sacralidad del templo de Jerusalén o a través de la reunión litúrgica que se celebraba en las sinagogas en el sábado, o, por supuesto, como era la enseñanza de la época, a través de la voz del varón de su casa, que ella podía acceder a la enseñanza en la intimidad de su hogar. Y ahora se da cuenta que Dios irrumpe amorosamente en medio de su cotidianidad. Lo primero que ella tuvo que verle fue como explotado la cabeza diciendo, pero un momento, ¿cómo así? Dios salió del templo, Dios salió de la sinagoga, Dios salió del ámbito de lo sacral y viene a revelárseme a mí. Por eso el texto de la Anunciación a María dice que ella se sorprendió, se conturbó de aquel saludo, porque es que ¿cómo iba a ser posible que un Dios que estaba recluido en la mentalidad judía de la época, en el templo o en la sinagoga, fuera a hablarle, a acontecer, a interpelarla, a invitarla, a proponerle una transformación en medio de su vida absolutamente cotidiana? Pues eso implicaba entonces una transformación en la comprensión de Dios. A mí esto siempre me ha emocionado, y es como cuando uno ve esta narración de la anunciación de Dios que se comunica a través del arcángel Gabriel. Lo primero que nos está contando es que la primera buena noticia es que Dios está fuera del templo, que la primera buena noticia es que Dios decide salir del ámbito sagrado, del ámbito del rito, para acontecer en la vida ordinaria. La primera buena noticia, antes de que llegara Jesús, estamos hablando desde la conversación entre el ángel y María. Y lo primero que aparece es lo que he dicho, que es mi primera impresión: Dios que toma la iniciativa. Segundo, Dios que se revela en lo cotidiano. Pero tercero, Dios que quiere cambiar la mentalidad de María, haciendo que ella por primera vez en su vida descubra que sus ollas, que su quehacer, que sus animales, que su pobreza, que sus carencias son lugar de la manifestación de Dios. Y allí sucede la primera buena noticia. Tú tocas un tema que se hace, en el que hay que acentuar. Eso que tú acabas de decir es que trae la buena noticia. Hoy, Nazaret, la casa de Nazaret, donde llegó el ángel, es lugar de visita, es el templo sagrado.
Pero la iglesia nos enseña que eso que tú acabas de decir, todo hogar es un templo. Cada familia es un templo. Tú estás poniendo sobre el tapete que la familia es un templo, que está el templo. Por eso hablamos del templo, pero no metafóricamente, no es poéticamente, es real, está sobre el tema. Entonces, por eso hay un autor del Camino de la Catecumenal, precisamente, que ha difundido la idea de que este tema, de que tenemos el altar donde celebramos la Eucaristía, que es sagrado y es santo. Y después él acentúa y dice, el otro hogar, el otro altar sagrado es la cama de los esposos. Es altar sagrado. Para muchos es un altar sagrado. Por eso no se puede profanar un altar en la iglesia y no se profana tampoco el altar ni se profana el hogar. Ese tema que tú acabas de tocar, cotidiano, es un tema cotidiano. Todo hogar es un templo. Esta casa es mi templo. Y ahí los papás son sacerdotes, profetas, dirigen a los hijos. Gracias por traernos en la comunicación, como el templo es el templo y el hogar es un templo. Y el templo es la casa. Así es. Y no quiero dejar pasar que en ese anuncio en el que Gabriel, me gustó que dijo Pacho, es enviado a nombre de Dios. Es la presencia de Dios a través de ese envío y de su persona. Y aquí yo me siento interpelado a cuando Dios, porque Monseñor de una vez empezamos, dijo, Pacho hoy es el ángel que nos va a anunciar a nosotros. Pero es que Dios te dice en un momento, anuncia y te da el anuncio. Y te dice, ve y dile en su casa, en su cotidianidad, y a veces le tenemos miedo a eso. ¿Qué le digo a la persona? Sabiendo incluso que en el entorno que se está dando ese anuncio, yo le decía a Pacho cuando hablaba con él, imagínate la expectativa de Israel que venía el Mesías. Estaban esperando a alguien que iba a anunciar la llegada de ese Mesías, pero en vez de trompetearlo en el parque, en el templo, va y se lo dice en la habitación a María, que aunque estaba en expectativa, dice a mí. No, pero será otra que elegirán, pero es a mí, sí. Y ella, como quiera, somete a discernimiento ese anuncio y el ángel le da las pruebas de que es un mensaje que viene de Dios. Mira cuántos elementos hay. Y yo cuando digo que me interpela es, ¿y cuántas veces el Señor a nosotros nos ha enviado con su mensaje a alguien en la cotidianidad y nos hemos negado? O hemos dicho, yo no sé cómo hacerlo, o esa persona no me va a aceptar. Y aquí está el reto en el día de hoy, en esta fiesta de San Gabriel, que podemos ser nosotros esos emisarios. ¿Qué opinas, Pacho? Y abro después la pregunta a los demás de la agencia que están aquí. Mira, además, Giovanni, a mí me gusta mucho algo que está también en el subtexto de esa narración, y es como el Dios que se nos revela a través de la imagen de Gabriel es un Dios que admite pregunta y controversia. Es un Dios que no se impone. Es un Dios que no manipula. Es un Dios que no es un dictador. Porque es que si tú escuchas lo que Dios hace a través de Gabriel es una propuesta, ¿sí? Y María escucha la propuesta, pero inmediatamente María, que no es ninguna tonta, que no es ninguna sumisa que baja la cabeza sin haber pensado nada, pregunta, ¿y cómo será esto, puesto que no conozco varón? Y es hermoso que Dios la escucha, acoge su inquietud y le responde, el ángel, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, etcétera, etcétera. Y me parece hermoso porque es primero mostrarnos a una María muy inteligente, a una María capaz de introspección, una María capaz de reflexión, pero también una María capaz de diálogo, a una María capaz de discusión, a una María capaz de interpelación, a una María capaz de pregunta, porque es que desgraciadamente hemos sido criados, yo no sé ustedes en la República Dominicana, pero yo en donde me muevo, en donde estoy a lo largo de todos estos años, me he encontrado con escenarios de iglesia en donde pareciera que los líderes, incluso aprovechando que su excelencia Monseñor está aquí,
algunos obispos, algunos cardenales, algunos curas, algunos párrocos, algunos líderes laicos se sienten amenazados cuando hay disenso, se sienten amenazados cuando hay controversia, cuando se les pregunta, cuando se les cuestiona. ¿Y usted por qué dice esto, monseñor? Y padre, ¿usted por qué procedió de esta manera? Y usted, coordinador general, ¿usted por qué tomó esta decisión? Y sienten que lo que uno está haciendo es una amenaza o una subversión, como si tuvieran ellos una comprensión de Dios dictatorial o como si fuera un señor feudal que no admite controversia. Y el Dios que nos revela el arcángel Gabriel en este diálogo que sostiene con María, es el Dios que acoge la pregunta, es el Dios que acoge la inquietud, es el Dios que acoge el cuestionamiento, es el Dios que responde con generosidad, que valora la interlocución. A mí me parece que esto que estamos hablando es muy importante para ustedes que son comunicadores, que trabajan en los medios, tienen esta posibilidad de decir, es que no puede ser la imposición o el imperio del pensamiento homogéneo, sino que tiene que haber una cabida a la interpretación diferente, al disenso, a la heterogeneidad de la interpretación, a las múltiples miradas. Creo que esto también es importante y que está revelado en esta narración que estamos hablando. Así es. Usaste me metí otra vez antes que entren los otros. No, Usaste la palabra señor. Discernimiento. María era mujer del discernimiento. Todo eso, las preguntas, el diálogo. Ella, una palabra que usamos discernió lo que tenía que hacer. Si le preguntó al ángel, y con el tema del discernimiento en la sinodalidad de la que está hablando el Papa, es lo mismo. Dios es sinodal, Dios pregunta, Dios da mensaje, Dios respeta la libertad. Es muy hermoso lo que acaba de decir. Me callo, que hablen los otros. Creo que Lidia tiene una pregunta que me la hizo. Adelante, Lidia. Abra su micrófono. Bueno, sí, tanto gusto de conocerlo. Siempre me ha interpelado como cuánto tiempo duró la entrevista entre el ángel y la Virgen María, porque esa es una entrevista que parece que duró 3 segundos, pero no es tan sencilla de tomar esas decisiones tan rápido así. Pienso yo, no sé. Seguramente esto es una narración que nos quiere contar cómo Dios respeta los procesos humanos y no es inmediatista en ningún caso. Exacto. Yo pienso que duraron más tiempo, porque ese es uno de los misterios que más me interpela, porque a mí se me aparece un ángel diciendo que yo voy a tener un hijo, y yo pienso que el otro amigo que me está hablando no un ángel. ¿Tú me entiendes? O sea, que es algo. Bueno, por eso Monseñor habló del discernimiento de María. Ese proceso nosotros necesitamos aprender ese proceso de discernimiento y no es tan fácil. O sea, que yo no sé, ¿hay algún truco para aprender discernimiento? Monseñor María. El truco es orar mucho frente al Santísimo. Eso da discernimiento. Gracias, por ejemplo, María, es bonito, hay gente que se me pareció un ángel, lo aceptan de una vez. Y el ángel maligno se viste de ángel de luz. Hay que discernir. A Santa Teresa de Jesús, miren su discernimiento, nos interesa. El diablo se le vestía de Jesucristo y se le aparecía como Jesucristo. Y Teresa discernía y se daba cuenta de que era el maligno. Entonces rechazaba al maligno y buscaba al Jesucristo de verdad. Por eso hay gente que dice, se me apareció, se te aparece uno, discierne como María. Discierne a ver si es el ángel de las tinieblas revestido de ángel de luz o si es Gabriel. Dichoso si es Gabriel, pero hay que discernir el tema tuyo de discernimiento y tomarse el tiempo antes de decir es el ángel de Dios que me llega a mí. Y formarse, Lidia, no hay discernimiento silvestre. Eso no es solo arrodillarse ante el Santísimo. Hay que estudiar, hay que formarse, hay que prepararse, hay que tener criterio. Por eso la Iglesia tiene una gran cantidad de fuentes de revelación, la tradición magisterial, cada una de las diferentes experiencias espirituales
de las fuentes de espiritualidad, tiene unos caminos de discernimiento. Yo, por ejemplo, que soy formado en la academia por los jesuitas, pues uno se encuentra con el gran camino de discernimiento que nos propone San Ignacio a través de todos el camino del proceso de discernimiento, de ese que se habla tanto en los retiros, en los espacios de silencio, en las jornadas, en los caminos de espiritualidad, pero de la misma manera, las diferentes vertientes de espiritualidad en la iglesia tienen unos propios caminos de discernimiento. Los carmelitas tienen unos caminos de discernimiento. Ahí me formé yo. Yo soy teóloga del Instituto de Espiritualidad de los Carmelitas. Claro, y entonces es ahí donde uno tiene que decir el discernimiento no es un hecho solamente de la piedad de la oración, sino de la instrucción y de la formación. A ese propósito les recuerdo que un servidor tiene un libro que ya lleva muchas ediciones que se llama Discernimiento de Espíritu. Entonces, Krawinkel, tú le vas a hacer llegar a todo lo de APM Prensa un ejemplar de Discernimiento de Espíritu. Y a Pacho cuando venga se lo entregamos y usted se lo firma. ¿Qué le parece? Maravilloso. Yo estoy preso y confirma todo, Pacho. A los demás, Krawinkel se hará llegar, repito, ese libro Discernimiento de Espíritu, porque es lo que tú dices, Pacho. Hay que formarse en discernimiento de espíritu. Yo soy de la escuela de los jesuitas todavía y me sigo formando. Claro. Todavía me estoy formando toda la vida. Adelante, Luis Manuel Gómez. Abre tu micrófono, Luis Manuel. ¿No te oyes? Ah, pues escríbeme la pregunta. Luis. Y entonces, Leonora Silis. Bueno, yo estoy feliz de estar aquí, conocerte vía, aunque sea virtual. Me parece que tuve un gran impacto en un curso digital de Catholic Link y realmente eres muy aguerrido en los medios. Yo la verdad que ahora al escucharle, pues entiendo que aunque no se trata del misterio de María, yo quisiera aprovechar la coyuntura, aunque sea para armar una reflexión futura contigo, Pacho, y con Monseñor, por supuesto, como obispo, de un misterio que no creo que lo hayan incluido en los misterios dolorosos, de cómo María estuvo al pie de la cruz, porque la verdad que para mí eso es más grande que lo del ángel, o sea, ver a tu hijo que te lo está matando y que para colmo que no nos coja pique y que sea una aliada nuestra, para mí es un misterio. Ya me callo. Pero Leonor, con un agravante, y es que en la anunciación de la que estamos hablando, Dios a través del ángel le dice, y tu hijo será grande y será llamado Hijo del Altísimo y se sentará en el trono de David su padre y su reino no tendrá fin. Y el texto que tú hablas del capítulo 19 del Evangelio de Juan nos cuenta que María estaba de pie. Y entonces ahí uno tiene que hacerse un montón de preguntas, Leonor, en donde uno dice, pero ¿cómo así? María seguía de pie frente a la cruz de Jesús, a pesar de que 33 años atrás Dios a través del ángel le había hecho unas promesas y lo está viendo agonizar desnudo como un maldito, como un sedicioso, como un subversivo. Y entonces ella cómo se mantiene en pie y cómo sigue adelante si lo primero que cualquier persona estaría pensando es, Dios me mintió, Dios me dijo unas grandes mentiras hace 33 años. Porque me dijo que se iba a sentar en el trono de David, que su reino no tendría fin, que él iba a ser el redentor, el salvador, que él iba a ser el gran restaurador de la realidad que vivimos, y lo estoy viendo agonizar, y lo estoy viendo morir. Y detrás de eso hay una gran teología que valdría la pena profundizar cuando quieras, Leonor, con el mayor gusto. Gracias, muchas gracias. Leonor es una aliada con un gran portal ecocatólico, se llama, con miles de seguidores y su programa también en Radio María. Estamos retransmitiendo en APM Prensa ya cada lunes su programa porque la verdad es que es otra aguerrida. Me encanta. Y vienen con un segmento de humor. Se inventó una caricatura que ella misma la tiene detrás, la ha dibujado. Estamos preparándonos para un segmento nuevo que Monseñor ha diseñado sobre el rincón del humor, padre Lucas Lafleur, que acaba de fallecer, pero que tenía un humor muy sano. Y ya tengo otro humorista, o sea que fíjate cómo vamos a entrar en otras facetas que a través del arte
llevaremos ese anuncio. Y todas estas preocupaciones de Leonor me consta que las pone en su columna del periódico Hoy y también a través de Eco Católico, que es un gran aliado. De hecho, estamos transmitiendo ahora mismo a través de la página de Eco Católico. Así que gracias, Leonor, por tu colaboración y estar con nosotros en APM Prensa. Gracias por la payola, así que me das el contacto de Pancho para yo invitarlo al programa. Y tú Cuando quieras, Leonor, con el mayor cariño. Muy bien. Luis Manuel, no sé si ya estás aquí para tu pregunta. Adelante, Luis Manuel. Le escribí. Te le escribí. Muy bien. ¿Se oye? Sí, perfecto, oímos está bien. Perfecto. Para Lidia, yo creo que el diálogo del ángel con María es un diálogo atemporal, que es presente, que ese es el Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros, y eso va a estar presente todo el tiempo y también tenemos que sentirlo nosotros mismos. Francisco, maravillosa la presentación que has hecho. Me llama la atención cuando trataste el tema de las transformaciones que debió haber tenido María y cómo lo llevaste a cosas tan cotidianas como son las cosas que rodean, lo que se circunda a uno en términos materiales. Pero también hay algo que veo que desarrolló en María como transformación. El mensajero hace que María también sea mensajera, porque María va donde Isabel y como mensajera Isabel le reconoce y le dice: ¿quién soy yo para que venga a mí la madre del Señor? Es decir, que eso es una vocación que también creo que vino insuflada en ese mensaje del ángel hacia María. Aunque en eso yo quisiera puntualizar, Luis Gabriel. Luis Manuel. Que Luis Manuel, yo no creo que sea la acción del ángel la que moviliza a María. Claro. María se moviliza por la acción de Jesús, que ya está creciendo en ella. No es la intervención del ángel la que hace que María se movilice en lo que conocemos como la visitación. Es Jesús creciendo en ella quien la moviliza, quien la empuja, quien la lleva a ir al encuentro, empezando con su familia, atravesando lo que haya que atravesar al otro lado del país. Así que creo que es muy importante que dejemos esto en claro. No es la intervención de Gabriel, no es la acción del ángel la que mueve a María. Quien mueve a María es Jesús. Jesús que la mueve desde adentro, porque es después de la encarnación del Verbo que María toma la decisión de ir a visitar a Zacarías y a Isabel. Perfecto, muy buena la puntualización. Por eso en principio dije el mensajero, y el mensajero es portador. Y de ahí la transformación, lo que mueve a María. Gracias. Muchas gracias, Luis Manuel. Kirsis, adelante. Bueno, es que estábamos comunicados, Pacho y yo, porque cuando él decía lo que acaba de mencionar, era justamente lo que yo iba a decir. En el sentido de que cuando llega el ángel y hace el anuncio, hay un anuncio, pero hay una encarnación. Entonces son dos acontecimientos, la anunciación del ángel y la encarnación del Verbo. Y esa encarnación del Verbo en María, que es la única que ha tenido la primera que tuvo ese privilegio de encarnarlo, es lo que se nos pide a nosotros, que esa buena nueva pues se encarne en nosotros y que nosotros, movidos por ese verbo ya en nosotros, ese hacer de Dios, pues salgamos a ser mensajeros. Y eso fue lo que hizo María, movida por Jesús, porque fue Jesús el que saltó en su vientre y fue Jesús el que le comunica a su primo que está en el vientre de Isabel que él viene. Es decir, que hubo un diálogo ahí entre Jesús y Juan, el que ya estaba en el vientre, que también viene producido por ese primer anuncio del ángel Gabriel. Así que son muchos anuncios que se suceden por un mismo mensaje, y ver la trascendencia de un mensaje
que cuando nosotros comunicamos, es eso que decimos, no se queda ahí. Si cae en una tierra fértil, pues produce muchos frutos, pero así también, si cae en una tierra árida, pues allí se queda. Entonces, para nosotros, ser como Gabriel, tenemos que pensar también dónde estamos sembrando, dónde estamos llevando el mensaje, qué terreno llega ese mensaje, cómo es acogido el mensaje, que son muchas cosas que María nos enseña a nosotros con este pasaje, y el ángel Gabriel nos desafía en aceptar siempre la voluntad de Dios de ser mensajero, sin importar a dónde caiga el mensaje, pero siempre llevar la buena nueva. Gracias, Pacho, y si quieres abundar un poquito más en eso, te lo agradezco. Gracias, Kirsis. No, a mí me parece súper importante el tener esa claridad. Además, hay un detalle de lo que sucede bueno, muchos nos demoraríamos un montón en escribir, en leer, en profundizar sobre eso. Pero el que tú hablas de ese tránsito entre la anunciación y la visitación, creo que tiene que ver es con la toma de decisiones. Y es que a mí me preocupa, yo no sé, Excelencia, a lo largo de todos los años de servicio que usted le ha prestado a la iglesia, yo me he encontrado en estos años con gente que tiene una experiencia de Dios bastante superficial, sustentada sobre las emociones. Entonces la gente cree que el impacto del retiro, del evento, del seminario, de la jornada, está en que yo lloré, yo sentí, yo me emocioné, y entonces eso hizo, y uno dice, ajá, ¿y luego qué? Y si uno se da cuenta, lo que sucede después de la anunciación de Dios a través de Gabriel a María, es que María toma decisiones. Y creo que ahí está la clave. Para mí, lo de María tiene que ver con una revisión de la vida movida por Jesús desde dentro, que la lleva a tomar decisiones. No es que María dijo, ay, se me pusieron los pelos de gallina, voy a ir hasta el otro lado del país. No es que María dice, ay, yo lloré y yo me emocioné y entonces yo sentí algo que me subía y me bajaba. Es que muy comúnmente en la iglesia nosotros tenemos ese tipo de verbalizaciones como reporte de la acción de Dios, y la gente cree que, no, pues es que esto fue un evento muy ungido porque yo lloré, un evento muy ungido porque algo me subía y me bajaba, un evento muy lleno de la presencia de Dios porque me ericé. Y yo creo que eso es muy poco serio. Yo entiendo que nosotros los seres humanos somos seres sentipensantes, eso lo tengo claro, y yo no tengo nada en contra de los sentimientos. Lo que tengo es una preocupación en torno a la realidad de la gente que se queda en el sentimiento, o que hace del sentimiento el fin último de la experiencia de Dios, pero no se traduce en acciones. Cuando uno se encuentra con ese texto de María, uno dice, caramba, qué cosa más increíble. María, no sabemos si lloró, no sabemos si se emocionó, no sabemos si se le pusieron los pies, la piel de gallina, no sabemos si algo le subía y le bajaba. Lo que sí sabemos es que tomó la decisión de atravesar el país del norte al sur para ir a buscar a su única familia conocida en ese momento, en ese texto, y era llegar ella solita, una muchachita de 12 o 13 años, embarazada, a pie, en un recorrido que puede durar por lo menos 4 noches, desde Belén hasta la ciudad de En-Keren, y llegar hasta allá atravesando los peligros del viaje de una muchacha sola, con una cantidad de riesgos, de acechanzas, de animales, de bestias, de fieras, de violadores, de asaltantes, de un montón de cosas, que es lo que están mostrándonos en el hecho de María caminar hacia allá, con tal de entender que el primer lugar de misión es su propia familia, y que ella iba a atravesar lo que tuviera que atravesar con tal de ser portadora del gran mensaje de la salvación que es Jesús, que llevaba ella en su seno, en su panza, en su corazón, en su ser entero, para llevárselo a los necesitados que representan Zacarías e Isabel. Así que para mí la gran clave, Kirsis, tiene que ver con las decisiones que produce una acción comunicativa que transforma la vida, como lo que narró el texto en lo que hizo Gabriel con María. Gracias. Quiero agregar a eso, que lo que dice que es Jesús, y ahí siempre que es Jesús quien hace la obra, inmediatamente es el Espíritu Santo, pero es Jesús el que mueve.
y el Espíritu Santo. Y yo tengo que ingresar. María fue movida por Jesús y por el Espíritu Santo. Y muchas veces olvidamos que María era mujer. No era José, era mujer. Y María como mujer fue movida por el Espíritu Santo, pero como mujer, si ella se quedaba con todas esas cosas dentro y con todo lo que ella sabía y saber, explotaba, tenía que salir a hablar con alguien y comunicarlo. Entonces, ustedes las mujeres tienen, es así. Lo que dice Francisco, hay que no quedarse en los sentimientos, y no quedarse en los sentimientos, sino discernirlo como ella lo que discernirlo. Se me pareció un ángel, no, discierne, se te apareció el ángel y después comunícalo. Pero fíjense la diferencia entre el hombre y la mujer, que desde hace un tiempo estoy acentuando esa diferencia. A José le costaba más hablar que a María. Es así, por las condiciones que nosotros tenemos. María fue movida por el Espíritu Santo, fue movida por Jesús, ejecuta el Espíritu Santo, y también porque ella es mujer. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Yo tengo que interrumpir. Y ella fue solita, ella no fue con San José. Ella tuvo que ir con San José. No, y eso muestra una cosa, Leonor, muy interesante, y es el sentido de la teología del texto, pero además el desconocimiento de la sociología de la época del autor del tercer evangelio, del evangelio que conocemos como de Lucas. Porque ese detalle que tú acabas de plantear, Leonor, muestra que Lucas no conocía muy bien la fenomenología de la sociedad israelita, porque es una locura lo que Lucas dice que María hizo. Una mujer no podía salir sola. Una mujer tenía que estar dependiendo del varón de su casa y tenía que haber ido, en este caso, con el papá, ¿sí? O con un hermano, pero no podía ir sola. Lucas no conoce muy bien la sociología del pueblo de Israel. Lucas no es israelita, Lucas es helenista. Y entonces Lucas nos cuenta cuál es el sentido de lo que está sucediendo en ese encuentro. Pero obviamente tiene unos baches en términos sociológicos. Era imposible, querida Leonor, que una mujer saliera sola en un viaje de 4 días de ida, de un tiempo allá que se demoró 3 meses más, como dice el texto, y luego volviera para atrás a su casa, a su región, sola, con 3 meses de embarazo, donde ya la barriga se le notaba seguramente. Ahí hay una serie de ausencias de tipo científico, sociológico, pero es que a Lucas no le interesa. Eso no es importante para Lucas. Lo importante, como la Biblia lo que busca no es narrarnos unas crónicas, sino contarnos una historia de salvación, unas verdades de salvación. Pues lo que nos está haciendo Lucas es contándonos cómo Dios se mueve a través de una mujer desde la periferia de Nazaret hasta una realidad religiosa, digamos, sacerdotal, que es la familia de Zacarías y de Isabel, y hace una transformación, una materialización de la esperanza que tenía el pueblo del Antiguo Testamento para ahora lo que viene. Así que es otra cosa muy interesante. Buen detalle, Leonor. Así es. Vamos con Rosa, nos quedan unos minutos para terminar este conversatorio. Rosa y luego José Flores y Luis Manuel finalmente. Adelante, Rosa. Abra su micrófono. Bueno. Luis. Sí, vamos con José. José Flores. Adelante, José. Él me pregunta aquí que una inquietud de su parte, de cara al rol del arcángel, ¿cuál es la condición que debe tener el comunicador para cumplir su misión? A mí me parece que una cosa linda que está inmerso en el texto es que el ángel no es el que da ninguna razón suya. O sea, no es el ángel el que está diciendo lo que a él se le ocurre. Desde la idea inicial que nos presentó Monseñor Ramón, es como el ángel no está él tomando su propia decisión de qué es lo que va a decirle a María,
sino que es una absoluta fidelidad a la voz de Dios. Es Dios el que habla a través del ángel. Es decir, como que una gran característica para responder a eso que pregunta José es como no te muevas por hacer lo que a ti se te da la gana, sino trata de hacer de aquello de lo que Dios te dice. Es muy propio de la predicación de María en las bodas de Caná, ¿no? Hagan lo que Él les diga. Y es como el texto nos está contando, no que el ángel le dijo a María lo que a él se le ocurrió, sino que el ángel es portador de la voz de Dios para María. Voy a agregar a eso que tú has dicho eso mismo, que es precioso que lo acaba de decir. El ángel dice lo que Dios le dice. El comunicador ha de comunicar hechos, ha de comunicar lo que la vida le dice. El comunicador ha de comunicar la verdad y los hechos. Y eso es, el ángel puede decir ahí, pregúntele a Dios, es él. El comunicador, un comunicador que no pueda responder, pregunten a los hechos, pregunten a la ciencia de lo que yo he dicho, los valores, lo que no pasa. Esa aplicación tuya del ángel Gabriel, decir la verdad, decir los hechos, es una de las cosas que nosotros tratamos de llevar a la sociedad Palabra Multimedia. Tú di cosas que nadie te pueda contradecir. Y por eso nosotros usamos la palabra, no acuses a nadie, porque el que se siente acusado se va a defender. Y los hechos, que eso está ahí. ¿Te bebiste el vaso de agua, sí o no? Sí, entonces, bueno. ¿Por qué? Yo no sé. Pero la presión es, bueno, el ángel dice lo que a él le han dicho. El comunicador comunica realidades. Estoy repitiendo, realidades, verdades, hechos que nadie puede contradecir. Muy Es importante. Bueno, a mí me gustó mucho los otros días en una discusión con un sacerdote, una persona que decía que para ella lo más importante era la adoración al Santísimo. Y el padre le contestó, pero el pan hay que comérselo. O sea, no nos podemos quedar observándolo en el Santísimo si yo en la Eucaristía no me lo como, porque él lo que quiere es que yo me lo coma para él entrar en mí, pero yo simplemente mirándolo quizás. Por eso es bueno todo lo que hemos hablado aquí hoy, de cómo hacer carne esta noticia. Y también la responsabilidad que nosotros tenemos como ángeles. O sea, que llevemos el mensaje de parte de Dios con seguridad, que lo conozcamos, que tengamos conocimiento, que eso luego que el mensaje está dentro de nosotros nos mueva a llevarlo a los demás. Así que en torno a estas fiestas, bueno, Luis Manuel tiene una intervención final. Adelante, Luis Manuel. Sí, es una preguntita muy breve. Cuando se habla de Teófilo, ¿es un personaje real o es un término sugerente? En eso, hoy por hoy, hay un gran consenso entre los exégetas. Cuando Luis Manuel pregunta es, ¿quién aparece como el destinatario de la obra lucana, tanto del Evangelio como de los Hechos de los Apóstoles? Y en eso seguramente hay vertientes y hay corrientes de pensamiento diferente. No se puede dar una última palabra sobre eso. Algunos se piensa que es un modelo porque es Teos y Filos, el amado por Dios, que es a quien va dirigido, pero hay otros que tienen una gran cantidad de claridades hablando de que este era un hombre seguramente helenista que tenía mucho dinero, que financió el trabajo investigador del autor del tercer evangelio y que luego hizo la compilación de los dos volúmenes y lo difundió. Pero frente a eso, hoy no hay y yo no creo que vaya a haber, Luis Manuel, una última palabra definitiva, porque no creo que eso sea. Además, porque yo creo que en eso no tiene nada de relevante, ni es importante. Eso no tiene ninguna trascendencia en lo que tiene que ver con la verdad de salvación revelada en el Evangelio. Así es. Bueno, monseñor, sí, adelante. No, lo que quiero decir, Luis Manuel, Teófilo eres tú. Claro. Hay que ver en la película de San Lucas y Pablo, con Jean Caviezel, se ve todas las horas que Pablo destina a escuchar Lucas a Pablo en griego, y luego cómo se lo entrega a las primeras comunidades para que los reproduzcan a mano las cartas. O sea, es maravilloso cómo ese mensaje que Lucas oye de Pablo se lo entrega a las comunidades que lo reescriben y lo mandan y guardan una copia para sí. Hoy esas copias y esas manos somos nosotros, son las redes, es el Zoom, es el YouTube. Por eso Monseñor de la Rosa está en Santiago, Pacho está en Washington, yo en Santo Domingo, cada uno en nuestras casas, y estamos comunicando ese anuncio de Gabriel. Por eso hoy no tengamos miedo de ser Gabriel.
sino que si nos llegó la orden, mira, dile a tal persona este anuncio, aunque parezca que eso le va a cambiar la vida. Ay, no, señor, yo no le voy a decir eso a ella. Ella es una muchachita de 12 años. Si yo le digo eso, además la estoy condenando a muerte porque la ley permitía que José la apedreara. Y ahora veo qué grande fue que ella partiera y 3 meses, porque ella estaba desposada. O sea, ya se habían dado los desposorios, José la había asumido. ¡Wow! Y ella toma con ese anuncio la decisión de cambiar su vida y andar a pie y caminar para llevar también el mensaje. ¿Cuántas veces no hemos tenido miedo a hacerlo? Así que hoy es un llamado a no tener miedo a ese mensaje. Y como obispo, como sacerdote o laico. Sí, Giovanni, yo quisiera simplemente decir ahí que no se les olvide que son portadores de buenas noticias. Cuidado con esos que creen que evangelizan mostrando un rostro de Dios cruel, que manda pruebas, que manda castigos, que destruye a los demás, que está pendiente de las equivocaciones para caerles encima. Cuidado, porque la buena noticia es que Dios es bueno y es nuevo. Y para eso hay que romper con las mentalidades anquilosadas. Bueno, muchísimas gracias, Pacho Bermeo, hermano querido, que el Señor te ha dado esa misión de ser ángel para nosotros en todo lo que organizas en tu página web, Pacho Bermeo, también en todas las redes, en tu canal de YouTube. Gracias por cedernos tus contenidos para APM Prensa. Así que, bueno, con las palabras finales y bendición de Monseñor terminamos este conversatorio. Yo estoy recordando, escúchame, que ese llevar el mensaje. María, en su época, la mujer no tenía esa libertad. Yo he hecho un análisis, he predicado que María era andariega, llevaba el mensaje. Hay que ser andariegos y llevar el mensaje a todas partes. Y ella nos da ejemplo, como decía decía Pacho, ella nos da el ejemplo. En su época, lo que ella hacía no le estaba permitido a la mujer y ella lo hacía, llevaba el mensaje. Además, Monseñor, que acompañó a la iglesia, no la dejó sola, ¿no? Como madre. O sea, que esos primeros años de la iglesia, ella estaba ahí viendo que la misión que su hijo les había encargado a ellos se diera. Y se fue para Éfeso, a Éfeso con Juan. También, bueno, en estos días yo he estado ponderando la bendición de Dios. Esta petición que le hacemos a Dios, que tu bendición, Señor, me acompañe. Pacho, que la bendición de Dios te acompañe siempre. Que la bendición de Dios te acompañe y que la bendición que Él te ha dado esté contigo. Señor, que la bendición que me diste permanezca en mí. Esa es la bendición que quiero desear, que quiero repetir. Y además pedirle al Señor en la línea de Deuteronomio, de ese libro, sobre todo al final, que Dios nuestro Señor nos da la bendición y que escogemos bendición o maldición. Y escogemos los mandamientos de Dios, hemos escogido la bendición. Por eso, al que cumple los mandamientos de Dios no le cae nada malo, porque está bendito de Dios que cumple los mandamientos. Es una maravillosa bendición y cumplimiento de mandamientos van juntos. Por eso, todos los que están participando de esta fiesta, tú que has participado con nosotros, queremos desearle la bendición de Dios, que permanezca la bendición. Amén. Que permanezca esa bendición, la bendición que Él te ha dado como predicador, que permanezca y que pueda ser fiel. Pero esa bendición la queremos dar para todos nosotros y que la podamos llevar adelante. Por eso, déjame terminar todavía. Luis Manuel, la palabra el Manuel está ligado con el ángel, Gabriel, ángel. Todos los que tienen nombres de ángeles llevan él. Así que examínate. Bueno, Manuel está relacionado con Manuel. Entonces, todos los que tienen él, yo no me llamo Ramonel, me llamo Ramón. Ya quisiera yo. Pero bueno, sí, bendecimos al Señor por el ángel Gabriel. Y ese ángel Gabriel seguro para nosotros bendición. El Señor esté con ustedes. Que el Dios de las bendiciones los ayude a permanecer en la bendición. Y que el Dios de las bendiciones nos siga haciendo bendición como comunicadores. Un comunicador es bendición. Que el Señor nos haga bendición como comunicadores
y para eso que nos ayude a permanecer en la bendición, cumpliendo los mandamientos y los valores del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Gracias, Pacho Bermeo. Dios te A bendiga. ustedes muchas por gracias. este El Señor los mensaje. bendiga. Gracias. Y si Un saludo usted muy especial. escuchó Dominicano. este mensaje y lo vio después que sucedió, no importa cuándo en el futuro, es un mensaje para usted y para su corazón. Compártalo y también comparta las redes de Pacho. Bendiciones para todos.